Vamos ahora con un segundo ejercicio de Market for Lemons. En este caso nos dicen que tenemos un mercado que ahora solamente consiste en un comprador y un vendedor. Nos dicen que Dan está considerando comprar un laptop a Antonio, que lo ha utilizado durante un año. Dan es un ingeniero, por lo tanto puede identificar cuánto es el valor del computador de Antonio y lo caracteriza a través del parámetro θ. Mientras que Antonio solamente sabe respecto de θ que distribuye uniforme entre 0 y 2. Si se dan cuenta, es muy parecido al ejercicio que hicimos antes. Alguien está consciente de un valor de θ. Antes teníamos dos valores que distribuían distintos, y ahora solamente tenemos un valor desconocido para uno de los participantes, en este caso Antonio. Y recuerden que Antonio en este caso es comprador, o sea, vendedor, disculpen. Y nos dicen que, bueno, aquí nos entregan las funciones de utilidades para cada uno. Las utilidades de Antonio, en este caso, están definidas como V. Perdón, mis V se parecen un montón a mis U, así que por eso las escribo tan ahora diferentes. Tenemos entonces que esa es la utilidad que tiene Antonio por tener su notebook hoy en día, por mantenerlo. Mientras que las utilidades de Dan por comprar, o sea, si es que llega a adquirirlo, va a ser la valoración de Dan del notebook por el parámetro θ. Recordemos, eso sí, que hay alguien que no conoce el valor de θ. En este caso nos dicen que Antonio no sabe cuánto vale este θ. Solamente sabe que distribuye entre 0 y 2. Y nos dice entonces encuentra el equilibrio en el cual se transa. Si bien no es exactamente igual a la pregunta anterior, es como cuando nos preguntaban el punto de equilibrio considerando un precio P, o sea, como la alternativa B. Entonces identificamos cuánto va a ser el precio de equilibrio, cuánto va a ser este P para que se produzcan transacciones en el mercado. Y lo vamos a evaluar igual que antes. Vamos a ver qué pasa con los compradores, qué pasa con los vendedores. Sabemos que en este caso Dan va a comprar sí, solo sí. Va a comprar sí. Se produce la misma condición de antes, que su utilidad por adquirir el notebook es mayor que el precio al cual se va a transar en el mercado. Eso implica que simplemente BD por θ tiene que ser mayor o igual que el precio. Si no, no se vende. Por otro lado, tenemos que Antonio va a vender solo si la misma condición que antes. El precio que se está fijando por el artículo es mayor que su valoración, o sea, mayor que su utilidad en este momento por mantener el notebook. Pero aquí vamos a tener una pequeña complicación porque sabemos que finalmente el precio tiene que ser mayor o igual que la valoración, o sea, BA directamente por este θ, pero realmente él no sabe, no conoce cuánto es θ, entonces realmente va a ser el valor esperado de su utilidad, el valor esperado de BA por θ. Y todo esto bajo la misma condición que antes, él va a considerar eso dado que Dan está dispuesto a comprar. Y para que Dan esté dispuesto a comprar, eso significa que la valoración de Dan por θ tiene que ser mayor o igual que el precio, que es la condición que tenemos escrita ahí arriba. Entonces, necesitamos que el precio sea mayor al valor esperado de la utilidad de Antonio, dado que Antonio no conoce cuánto vale θ, considerando además que Dan está dispuesto a comprar, es decir, dado que la utilidad de Dan es mayor que el precio. Y ahora tenemos un valor esperado muy similar al que habíamos encontrado antes. Ya tenemos una cota para precio, sabemos que el precio tiene que ser menor que esto, pero tiene que ser mayor que esto. Entonces, la dificultad del ejercicio radica en encontrar cuánto es ese valor esperado para encontrar el parámetro del precio, entre qué valores se mueve el precio para que se produzcan transacciones. Veamos, entonces me queda el valor esperado de... Lo voy a achicar un poquito. BA por θ, dado que Dan está dispuesto a comprar, para eso se tiene que cumplir entonces que BD por θ tiene que ser mayor o igual que P.
Y todo esto, recuerden que todo esto lo estamos haciendo respecto de teta, entonces aquí quizás me conviene escribir para que todo me quede en términos de teta, que teta tiene que ser mayor o igual que P partido en BD. ¿Ya? Eso es lo mismo que de aquí yo puedo concluir que teta tiene que ser mayor o igual que P partido en BD. ¿Sí? ¿Por qué lo dejamos así? Porque antes, cuando estamos integrando o encontrando la variación respecto de V, teníamos que dejar todo dentro del valor esperado acá. Todo dentro del valor esperado respecto de V. O sea, V tiene que ser mayor o menor que algo. Pero ahora lo estoy haciendo simplemente respecto de teta, entonces tiene que ser teta mayor o menor que algo para encontrar los parámetros. ¿Cómo me quedaría si escribo entonces este valor esperado acá? Ocupamos nuevamente la fórmula, pero ahora hay que tener ojo. ¿Entre qué valores se va a mover teta? Esto me dice que sí o sí teta tiene que ser mayor que P dividido en BD. Y teta está distribuyendo uniforme, pero entre 0 y 2. Eso significa que acá arriba va a tener que ir un 2. ¿Ya? Ahora este es mi nuevo intervalo. Antes la condición de acá decía, por ejemplo, que teta en el ejercicio anterior con V, pero nos decían como que teta tenía que ser menor que algo. Por lo tanto, ese algo iba a ir en el límite superior. Ahora tenemos el caso contrario. Nos dicen que tiene que ser mayor que algo, entonces tiene que ser mayor que P partido en BD y puede tomar como valor máximo el 2. ¿Qué es lo que iba acá adentro? ¿Qué es lo que iba dentro de la integral? El valor esperado que estoy buscando, que es de la utilidad, ¿cierto? Por la función de distribución, en este caso de teta, ¿sí? Y además todo esto, al igual que antes, como les mencioné en el ejercicio anterior, teníamos que dividir por el largo del intervalo, o sea, por el intervalo total que yo estoy buscando. Es como sacar un promedio, entonces esto por el largo del intervalo general, que va a ser 1 dividido en. En este caso tengo f de 2 menos f de p partido en b de. ¿Sí? ¿Por qué nos queda así? Porque en este caso el intervalo es todo este pedacito, todo eso que está ahí. Entre 0, ya no es entre 0 y 2, sino que es todo eso, por lo tanto aquí voy a tener que poner el total del intervalo que estoy considerando. Y ahora pasamos a calcular entonces directamente esta integral. Esta integral es un poquito más compleja que la anterior porque antes solo tenía ceros y unos. Pero, importante, antes la pudimos calcular porque llegamos y pudimos sacar estas f, ¿cierto? Porque nos decían que distribuía uniforme entre 0 y 1. Pero ahora la información que nos dan es que distribuye uniforme entre 0 y 2. Para eso les voy a dejar esta pequeña definición para que la recuerden. Igual probablemente algunos ya lo saben. Cuando tengo una distribución uniforme entre A y B, en este caso nos están diciendo entre 0 y 2, siempre la función de densidad la vamos a calcular como 1 partido en B menos A. Mientras que las funciones acumuladas, la función de distribución acumulada, que es la que tenemos en este caso y la que va en la fórmula del valor esperado, es x menos A partido en B menos A. Ya donde x es el parámetro que estamos viendo, en este caso ya sabemos que es teta. Y bueno, va a depender netamente de lo que yo estoy poniendo dentro de f. En este caso me dicen teta 2 y teta p partido en BD. Ahora sí podemos, ahora que conocemos esta información, podemos reemplazar entonces el valor esperado. No voy a escribir todo de nuevo, voy a replantear solo la integral. BD hasta 2 de BA por teta por B. Y ahora, ¿cómo me queda f de teta? Lo voy a escribir por acá. De aquí puedo concluir que f de teta va a ser, si es que yo reemplazo, me queda teta menos a, que en este caso tenemos que ver que a es 0, partido en b menos a, que es 2 menos 0. Es decir, f de teta vale teta medios. Aquí entonces vamos a reemplazar por teta medios. Y sabemos que ese 1 medio puede salir, mientras lo vamos a dejar así para terminar de completar lo que nos falta, por 1 dividido en f de 2, o sea, básicamente aquí tengo que reemplazar el 2, me queda 2 menos 0 partido en 2, eso es 1. Menos, ¿cuánto vale
lo voy a poner por acá, ¿cuánto vale f de p partido en BD? Aplico exactamente la misma fórmula, p partido en BD menos 0 partido en 2 menos 0. O sea, p partido en BD dividido en 2. P partido en BD. Y todo esto dividido en 2 sabemos que es lo mismo que multiplicar por 2 abajo. Entonces, esta recién de acá es la expresión que determina el valor esperado. Pasamos a calcular la integral. Esto me va a quedar, como yo sé que estoy integrando respecto de teta, puedo sacar estos valores para afuera. BA partido en 2 de... Me queda la integral de teta, entonces la integral de teta sería teta cuadrado partido en 2 y evalúo en los límites de cada intervalo. Y además todo esto de aquí lo tengo que multiplicar todo el rato por 1 dividido en 1 menos p partido en BD por 2. Eso es igual a lo de arriba. Sigo calculando esto. Vamos a aplicar entonces un poquito de álgebra. Me queda 1/2 de BA por 2 menos p cuadrado partido en 2 por BD al cuadrado. ¿Sí? Eso es reemplazar el intervalo de abajo. Y esto de acá es lo mismo que 1. Para que sea más fácil invertirla voy a realizar esta suma y esta suma nos queda 2dB. Sí, 2dB. dB menos P dividido en 2dB. ¿Sí? Y si yo invierto esto entonces, si necesitan hacer solamente un paso por cada línea, no hay problema. Yo al menos para no equivocarme en el álgebra lo hice así. Si ustedes pueden hacerlo más rápido, bacán. Y esto por, si esto lo invierto, me queda 2dB dividido en 2dB menos P. Así me está quedando hasta ahora la expresión final. Ahora, obviamente, para que sea más simple y no tener tantos valores separados, para poder multiplicar más fácil y no tener que multiplicar así, voy a restar la expresión que está dentro del paréntesis. Entonces obtengo finalmente de ahí 1/2 de BA por... Si hago esta suma me queda 4dB cuadrado menos p cuadrado partido en 2dB cuadrado. Esto lo van a encontrar en la pauta resuelto. Por eso me estoy dando el tiempo de resolver paso a paso, porque de repente uno le plantean la integral, le plantean el resultado y no está claro qué pasó entre medio. Esto es lo mismo que esto y finalmente, si nos damos cuenta, aquí se genera una suma por su diferencia, ¿cierto? Que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces esto ya puedo eliminarlo y recuerden que la suma por su diferencia es la resta entre los cuadrados, o sea, me queda la resta entre la suma y, o sea, la multiplicación entre la suma y la resta. Por lo tanto, si reduzco términos semejantes, me queda 2dB más P. Eso sale de simplificar este con este, me queda esta expresión de acá, dividido en dB. Y ahí me queda la expresión. Recordemos que todo esto lo hicimos netamente para calcular el valor esperado, que sabemos que si volvemos a la condición de acá, lo que queremos es que el valor esperado, este valor esperado tiene que ser menor que el precio. Por lo tanto, si este de acá es el valor, este es el valor esperado, entonces esto tiene que ser menor que P. Menor o igual que P. De aquí, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, puedo despejar cuánto vale P. Ya, ustedes pueden hacer el álgebra, yo creo que lo hice bien, y obtuve que P tenía que ser mayor o igual que 2 dB por BA partido en 2A más 2 dB. Si es que lo intentan y el álgebra no les da, escríbanme y yo les doy más o menos los pasos como para llegar hasta acá, pero sé que ustedes lo pueden hacer. Entonces ya encontré el límite inferior del precio. Por lo tanto, el precio para que existan transacciones tiene que ser, perdón, este es el límite inferior, 2 dB por BA partido en 2BA, aquí me falta una B, 2BA, sí, no, aquí me equivoqué, este no es un 2, este es un BA.
ahí, BA más 2DB. Perdón, a mitad del camino empecé a escribir las A como A minúsculas, las voy a modificar para que no haya confusiones. Estamos hablando de A de Antonio. Y además, nosotros ya habíamos encontrado antes al principio que el precio tenía que ser menor a la valoración de Dan por teta. Y esto por la valoración de Dan por teta. Y ahí recién terminamos el ejercicio y encontramos cuánto sería entonces el precio del equilibrio.